Hola amantes de lo hecho a mano, bienvenidos una semana más a Canal Artesano. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto muy sencillo, muy barato y además muy útil. Se trata de transferir una imagen en cuero. Pero antes, si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Para ti es un minuto y a mí me ayudará muchísimo a seguir con este proyecto. Espero que te guste el vídeo y que lo puedas utilizar en todos tus proyectos. Dentro vídeo. Bueno, para hacer este proyecto vamos a necesitar un trozo de cuero que no esté teñido. Da igual el tipo de cuero o el grosor, dependerá del proyecto que vayamos a hacer después con la transferencia de imagen. Pero para lo que es la transferencia en sí, simplemente necesitamos un cuero al natural. Vamos a necesitar también una fotografía o imagen impresa en láser. No nos vale con una impresora de tinta de casa. Es muy importante también que la imagen tenga bastante color, que esté bien saturada, porque luego vamos a perder saturación. Y con disolvente universal o con acetona vamos a mojar un trapo y vamos a frotar bien. Esto lo vamos a hacer durante bastante rato y además vamos a prestar especial atención a los bordes, porque luego va a quedar muy feo como no queden los bordes bien definidos. Lo que vamos a hacer con esto es que los polvos del tinte que estaban en el papel, o parte de los mismos, mejor dicho, van a pasar al cuero y se van a quedar fijos. El bote de disolvente universal son unos 3-4 euros el litro y la acetona pues también es bastante barato, así que para hacer este proyecto vamos a gastar muy poco. Como siempre, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis algunos enlaces a mis redes sociales y también para poder comprar alguna de las herramientas que utilizo para trabajar el cuero en Amazon. Así que bueno, si queréis echar un vistazo, pues os invito a que lo hagáis. Y ahora lo que estoy haciendo es con una plegadora raspar la imagen para que se acabe de pasar al cuero. Si no tenéis una plegadora, podéis utilizar una tarjeta de rollo de crédito, de afiliación en algún sitio o algo así. Y ya está. Y ahora despegamos un poquito la esquina para ver que se haya pasado bien. Si queremos podemos repasarla un poquito más. Y aunque se va a quedar muy oscura, no os preocupéis porque luego cuando se seque va a quedar muy bien. Ahora veréis. Queda oscura, pero ahora os muestro cómo se queda una vez seco. Queda muy bien, pero si os dais cuenta ha perdido bastante saturación, así que intentad coger una imagen. Y esto sería todo. Ahora podéis hacer cualquier proyecto que queráis utilizando una transferencia de imagen. Y además, como veis, se puede doblar y la imagen no se deforma, ni se craquela, ni nada. Así que nada, no olvides suscribirte si te ha gustado este proyecto, darle al like, compartirlo para llegar a más gente y nos vemos la semana que viene.